estás siendo falsamente acusado. Aun si cambiaras, no te sentirías mejor, porque Satanás encontraría otra cosa con que atacarte. Para destruir el pesar de la acusación, debes someterte a Dios y resistir al diablo y sus mentiras. Si estás triste porque tu conducta no refleja tu verdadera identidad en Cristo, ese es pesar según la voluntad de Dios y tiene por objetivo producir arrepentimiento. El Espíritu Santo te llama a reconocer, basado en un Juan 1:9, Señor, he pecado. Tan pronto como confiesas y te arrepientes, Dios dice, me alegra lo que has confesado. Estás limpio. Ahora continúa. De esa confrontación sales libre y la tristeza se va. Tienes una nueva y positiva resolución de obedecer a Dios en aquello que fallaste. Un ejemplo gráfico del contraste entre la acusación y la convicción se halla en las vidas de Judas Iscariote y Simón Pedro. De alguna manera Judas dejó que Satanás lo engañara para entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata, Lucas 22, 3-5. Cuando comprendió lo que había hecho, Judas sucumbió ante la tristeza según el mundo y se colgó. Su suicidio fue resultado de la acusación de Satanás o de la convicción de Dios. Tiene que haber sido acusación porque hizo que Judas se suicidara. La acusación lleva a la muerte, la convicción lleva al arrepentimiento para vida. Pedro también falló negando a Jesús, Lucas 22, 24-30. Jesús permitió que Satanás pasara por la zaranda a Pedro porque aparentemente éste le dio entrada al enemigo por la vanagloria. Pero Jesús miró a Pedro y dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, v32. Pedro había hecho voto de morir con Jesús, pero Jesús le dijo que le negaría 3 veces, vv. 33, 34, y así fue. El remordimiento de Pedro fue tan doloroso como el de Judas. Pero la tristeza de Pedro era de una convicción que conduce al arrepentimiento, Juan 21, 15-17. Cuando tus sentimientos de remordimiento te tiran al suelo y te alejan de Dios, la acusación viene de Satanás. Resístele. Pero cuando tu tristeza te conduce a enfrentarte a Cristo y a confesar tu pecado, la convicción viene del Espíritu Santo. Sométete por medio del arrepentimiento. Según Apocalipsis 12:10, la ocupación continua de Satanás es acusar a los hermanos. Pero la buena noticia es que la ocupación continua de Jesucristo es interceder por nosotros como lo hizo por Pedro. El autor de Hebreos declara, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 7:25. Tenemos un adversario persistente, pero tenemos un abogado aún más persistente y eterno que nos defiende ante el Padre sobre la base de nuestra fe en él. 1 Juan 2:1. La arena movediza de la acusación. Cuán importante es que aprendamos a resistir las persistentes acusaciones de Satanás. Es absolutamente vital para nuestra victoria diaria en Cristo. Todos en algún momento hemos tenido la sensación de ser nadie, sin valor. Cuando nos sentimos como seres que nada valen, actuamos como personas sin valor y nuestra vida y ministerio sufren hasta que nos arrepentimos y decidimos creer la verdad. Pero Satanás no se da por vencido y tratará de abatirnos lanzándonos una falsa acusación tras otra. Si no le resistimos, podemos hacernos vulnerables a ataques aún más severos de Satanás. La historia de Daniela es un caso extremo, pero ilustra lo que puede ocurrir a un cristiano que no toma una posición contra el acusador de los hermanos. Un pastor me presentó a Daniela. Era una mujer cristiana con graves problemas emocionales. Ese mismo día, junto con ella vino Kurt, el novio. Después de presentármelos, el pastor se preparó para retirarse. Espera un momento, por favor. Prefiero que te quedes con nosotros, le dije.
Tengo problemas cardíacos, respondió el pastor. Puede ser que haya tenido problemas en el corazón, pero en realidad pensé que tenía miedo de lo que fuera a suceder. No creo que aquí ocurra algo que vaya a afectar tu corazón, le aseguré, no me daba cuenta de lo que podía pasar. Además, eres su pastor y apreciaré mucho tu apoyo en oración. El pastor aceptó, pero de mala gana. A medida que Daniela me contaba su historia, me di cuenta que el acusador de los hermanos había hecho un trabajo de primera calidad en ella, había sido víctima de un abuso tras otro en su niñez y en su adolescencia. Sus antecedentes incluían una relación morbosa con un amigo que estaba comprometido con el ocultismo. A través de muchos años, Daniela había creído las mentiras de Satanás de que ella era la causa de los problemas y que no tenía valor delante de Dios ni ante los hombres. Su autoestima estaba sumergida en el fango. Reconociendo la famosa estrategia de Satanás, le dije, Daniela, podemos ayudarte con tu problema. Se desarrolla una batalla por tu mente y Dios nos ha dado la autoridad para ganarla. Dicho esto, Daniela de pronto se puso catatónica. Se quedó tan quieta como una piedra, mirando al espacio con ojos vidriosos. ¿La habían visto así con anterioridad? Le pregunté al pastor y al novio. No, respondieron, con los ojos completamente desorbitados. Estaban más que asustados. Bueno, no hay por qué preocuparse. Ya he visto esto antes, dije. Vamos a asumir la autoridad de esto, pero es importante que los dos afirmen su posición correcta delante de Dios. Oramos con el pastor. Cuando miré hacia Kurt para guiarlo en una oración, este comenzó a temblar. Kurt, ¿hay algo entre tú y Dios que no está bien? Porque si es así, sugiero que lo arregles de inmediato. En estas circunstancias, Kurt no necesitó que se le empujara. Comenzó a confesar sus pecados, incluida la revelación que él y Daniela habían estado durmiendo juntos. En respuesta a mi consejo, Kurt se comprometió a poner fin a esa práctica. Mientras tanto, Daniela seguía inmóvil. Después de orar juntos para que su vida quedara bien con Dios, le di a Kurt un papel para que leyera una oración que estaba escrita. En cuanto Kurt comenzó la lectura, Daniela hizo un gesto amenazador y luego se lanzó sobre él y arrebató el papel de sus manos. Satanás trataba de usar lo repentino de sus acciones para asustarnos. Por un instante quedamos atónitos, pero nos dimos cuenta que era una táctica para causar temor. De ceder al temor, hubiéramos elevado a Satanás a una posición más alta que Dios. Aplicamos la autoridad de Dios y en oración unánime pedimos que el maligno fuese atado en el nombre del Señor Jesucristo. Como quisiera haber filmado mi encuentro con Daniela ese día para mostrar a los escépticos lo que ocurre cuando los intentos de Satanás se ven confrontados con la autoridad de Dios. Se quedó sentada, retorciéndose, atada a la silla por las cuerdas de la autoridad de Dios. Sus ojos irritados de odio miraban a Kurt. Mas Daniela no odiaba a Kurt, lo amaba y estaban por casarse. Pero Satanás odiaba el hecho de que sus fortalezas en Kurt y Daniela se vieran derribadas y su odio se reflejaba en el rostro de Daniela. Kurt terminó de leer la oración mientras Daniela seguía retorciéndose en la silla. Entonces oré, Señor, declaro nuestra dependencia de ti, porque sin Jesucristo nada podemos hacer. Ahora, en el nombre y con la autoridad del Señor Jesucristo, ordenamos a Satanás y a todas sus fuerzas que dejen libre a Daniela y queden atados para que ella pueda obedecer a su Padre Celestial. Repentinamente, Daniela se desplomó en la silla y despertó de su estado catatónico. ¿Recuerdas lo que hemos estado haciendo? Le pregunté. No, ¿qué ha ocurrido? Respondió con expresión de asombro. No tienes por qué preocuparte, le dije.
De alguna manera Satanás ha logrado una entrada en tu vida y quisiéramos guiarte a través de los pasos hacia la libertad en Cristo. Una hora más tarde, Daniela estaba libre. ¿Qué derecho tenía Satanás de controlar a Daniela? Solo el derecho que le dio al ceder a sus mentiras y vivir en pecado. Satanás la había convencido de que era de poco valor y nada de lo que había hecho tenía importancia. Por eso ella vivía al borde de la inmoralidad y jugaba con el ocultismo, concediendo a Satanás un control aún mayor. Pero una vez que Daniela renunció a su relación con el pecado y con Satanás, se terminó la influencia que él tenía y tuvo que alejarse. Para la mayoría de nosotros, las acusaciones engañosas de Satanás no resultan en el tipo de esclavitud ilustrado por la experiencia de Daniela. Pero sí, puede hacerte dudar de tu valor ante los ojos de Dios o de tu efectividad como su hijo por medio de sus acusaciones. Puede neutralizar tu vida de servicio a Dios y poner tus sentimientos a prueba. Toma todo pensamiento cautivo. No creas nada de lo que Satanás dice acerca de ti porque es una mentira. Cree todo lo que Dios dice acerca de ti porque es la verdad lo que te hará libre. El pecado imperdonable a pesar de todas las afirmaciones bíblicas, por el contrario, muchos creyentes luchan con el temor de que han cometido un pecado imperdonable. Esto es algo fundamental para resolver, dado que una de las piezas de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación, Efesios 6:17. Los atormentados por este temor generalmente sufren en silencio. Piensan que han cometido el pecado imperdonable blasfemando contra el Espíritu Santo. Este temor se debe por lo general a la ignorancia o es un ataque del enemigo. Consideremos Marcos 3, 22-30, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es tarea exclusiva del Espíritu Santo conducir a las personas a Cristo. Si rechazas ese testimonio, entonces nunca podrás venir a Cristo y a la salvación. Los que acuden a Cristo son hijos de Dios y sus pecados y blasfemias les son perdonados porque están en Cristo. Si rechazas el testimonio del Espíritu de Dios, entonces nunca vendrás a Cristo. Por eso ningún cristiano puede cometer un pecado imperdonable. Delante de los escribas y fariseos estaba el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, y ellos atribuyeron al diablo su ministerio de liberación de las personas de la esclavitud del diablo. Hasta le acusaron de estar poseído por Satanás. Rechazaron completamente el testimonio del Espíritu. Eran los mismos hombres que odiaban tanto a Jesús que maliciosamente organizaron la traición. Su arresto, su juicio escarnecedor, su flagelo, los golpes y la crucifixión. Detestaban a Jesús, lo maldijeron, le escupieron el rostro y se burlaron de él cuando colgaba de la cruz. Si el Espíritu Santo te ha dado convicción y has confiado en Cristo, has hecho lo contrario del pecado imperdonable. Hemos conversado con muchos creyentes que dudan de su salvación y están bajo una pesada convicción. El hecho de sentir convicción de pecados es la mejor evidencia de que son cristianos o que el Espíritu Santo los convence de su naturaleza pecaminosa y los guía hacia la salvación.
Si el Espíritu Santo no estuviera obrando en ellos, esas cosas ni siquiera les preocuparían. El diablo es un acusador. Es como un fiscal que por medio de engaños trata de desacreditar y de desanimar el testimonio. Apunta con su dedo acusador y dice, «Aja. Lo hiciste. No tienes esperanzas, blasfemaste contra el Espíritu Santo. Quizás hayas dudado de un don espiritual, o de un predicador ungido, o de una manifestación sobrenatural evidente. ¿Es eso blasfemar del Espíritu Santo? Por supuesto que no. En realidad se necesita discernimiento. Escucha a Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. El cristiano puede entristecer al Espíritu Santo, Efesios 4:30, y aún apagar al Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses 5:19, pero ninguno de estos es imperdonable. El peligro del engaño capítulo 11 acababa de hablar en el servicio del domingo por la noche cuando un amigo me pasó una nota que decía, traje una familia a la iglesia esta noche. ¿Podrías hablar con ellos antes de irte? En realidad, estaba bastante cansado. Después de un fin de semana con varios compromisos como orador y aún tenía que atender a algunas personas que me esperaban para conversar después del servicio. Sin embargo, si la familia podía esperar hasta que terminara, accedía a hablar con ellos. Yo no lo sabía, pero mi amigo había traído prácticamente a rastras a Alicia, de 26 años, y a sus padres al servicio. Eran cristianos, pero cuando nos sentamos a conversar, era obvio que tenían un problema. Alicia fue la joven de aspecto más patético que haya visto en mi vida. Estaba peligrosamente delgada. Hacía 3 días que había perdido su trabajo y sus ojos sin brillo demostraban que había perdido toda esperanza en la vida. El padre de Alicia contó que ella había sufrido mucho de síndrome premenstrual durante la adolescencia y se había hecho adicta a los calmantes. Tenía mucho talento y había sido una cristiana muy comprometida. Pero en ese momento era una drogadicta y había sido arrestada por posesión ilegal de drogas de venta por receta. A medida que su padre contaba la triste historia, Alicia estaba sentada sintiendo a todo como si dijera, así es, todo eso soy yo y mi vida es un desastre. Finalmente le tomé las manos y dije, quiero que me digas quién piensas que eres. Soy un fracaso, no hay nada de bueno en mí, lloriqueó. No eres un fracaso, respondí. Eres una hija de Dios. Ella continuó expresando sus conceptos negativos acerca de sí misma y yo seguí contradiciendo su negativismo con las buenas nuevas acerca de quién era ella en Cristo. Se había hecho tarde y yo estaba cansado, pero mientras más conversábamos, más consciente estaba de la presencia de Cristo ministrando a Alicia. La animé para que orara, pidiéndole al Señor que le mostrara la fuente y la verdadera naturaleza de todos esos pensamientos negativos. Después de orar dijo, ¿quiere usted decir que todos estos pensamientos negativos acerca de mí misma no son sino un engaño de Satanás? Exactamente, Alicia, afirmé. Le has estado prestando atención a un espíritu engañador y no tienes que creer tales mentiras. Cuando descubres quién eres en Cristo y aprendes a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, estarás libre de la esclavitud a la que te condena las mentiras de Satanás. 2 semanas después, Alicia se inscribió en un curso intensivo de 12 semanas sobre crecimiento espiritual en el Centro Julián cerca de San Diego. Al terminar el curso, Alicia había aprendido a tomar la iniciativa de creer la verdad en lugar de ser engañada por el padre de mentiras. Encontró trabajo y subió unas 25 libras. Ahora, Alicia es libre. La estrategia número 1 de Satanás: si yo te tentara, lo sabrías. Si te acusara, lo sabrías. Pero si te engaño,
no lo sabrías. Si supieras que te estoy engañando, ya no te podría engañar. Eva fue engañada y creyó una mentira. El engaño ha sido la estrategia fundamental de Satanás desde el principio. Por eso la verdad nos hace libres. Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Efesios 6:14 es nuestro principal medio de defensa. Hay tres vías principales por las que Satanás tratará de disuadirte de la verdad de Dios y engañarte para que creas sus mentiras: el autoengaño, los profetas y maestros falsos y los espíritus de engaño. Nosotros somos vulnerables a las mentiras de Satanás si no llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Cuidado con el autoengaño. Hay varias vías por las que nos podemos engañar a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando oímos la palabra pero no la hacemos. Santiago 1:22, 1 Pedro 1:13. Con frecuencia me he encontrado con pastores, misioneros y maestros de la Biblia que predican y enseñan contra los pecados que ellos mismos cometen. Los que somos llamados a predicar o a enseñar la palabra de Dios, en primer lugar debemos aplicarnos el mensaje a nosotros mismos. Necesitamos arrodillarnos delante de Dios y preguntar: Señor, ¿lo que estoy por enseñar es una verdad en mi vida? Si no, es mejor ser suficientemente honestos para decir a quienes nos oyen: quisiera ser un mejor ejemplo de este pasaje, pero aunque no lo soy, es necesario que predique todo el consejo de Dios. Por favor, oren por mí, como yo oro por ustedes, para que todos podamos vivir acordes a esta verdad. Proclamar la palabra de Dios como si se reflejara en nuestra vida cuando no lo es vivir una mentira y nos engañamos a nosotros mismos. Los que recibimos la palabra también somos vulnerables al autoengaño si no lo ponemos en práctica. Escuchamos un sermón o una lección y decimos: ¡qué gran verdad! Y la damos a conocer a otros sin procesarla nosotros mismos y sin aplicarla a nuestra vida. Santiago dice que los oidores de la palabra que no son hacedores de ella se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. ¿Por qué tenemos miedo de reconocer cuando nuestra vida no concuerda perfectamente con la Escritura? ¿No sabemos que hemos sido perdonados y que Dios nos acepta por quienes somos? Su amor y aceptación incondicional nos dan la libertad para ser auténticos. Los que se sienten impulsados a ganar el amor y la aceptación de Dios luchan con el perfeccionismo y se les hace difícil reconocer el fracaso. Pero no podemos ser modelos de perfección porque no somos perfectos, solo podemos ser modelo de crecimiento. La gente que nos rodea necesita saber que somos personas reales que están en el proceso de llegar a ser como Cristo. Necesitan ver cómo tratamos el fracaso y cómo administramos el éxito. Cuando somos modelo de este tipo de honestidad en la comunidad cristiana, ayudamos a reducir la posibilidad de que el engaño obtenga una entrada. Nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que no tenemos pecado. 1 Juan 1:8. La Escritura no dice que no tenemos pecado, dice que es posible que pequemos, porque el pecado reside en nuestro cuerpo mortal. Romanos 6:12. No somos santos sin pecado, somos santos que pecan. Es importante que llevemos una cuenta honesta de nuestro fracaso y tomemos nuestra cruz diariamente. Cuando tomamos conciencia de una discrepancia entre nuestra identidad en Cristo y nuestra conducta, debemos confesarla y ponerle remedio. La persona que se engaña, ignora las discrepancias pecaminosas y permite que se acumulen, va directamente a una caída. Los que viven en la zona sísmica del sur de California oyen continuamente del gran terremoto. Cuando los temblores menores afectan a los residentes de esa área, causándoles daños menores, los californianos del sur se alegran, dado que estos temblores menores indican que las placas subterráneas se desplazan y se acomodan a la presión.
Los cambios lentos son buenos y si continúan sucediendo, existiría la posibilidad que nunca ocurrirá el gran terremoto. Lo mismo podemos aplicarnos a nosotros. Si decimos, no tengo pecado, o no reconocemos nuestros fracasos y ajustamos nuestras diferencias con las personas y con Dios, entonces tendremos la gran crisis. Podemos decidir humillarnos, pero si no lo hacemos, Dios nos humillará. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Testimonio de esto es el alcohólico que no reconoce que tiene un problema hasta que pierde la salud, la familia, el trabajo y los amigos. El pecado no reconocido es como las células cancerosas. Si se detecta en una etapa temprana de desarrollo por medio de controles regulares, el pronóstico es bueno, pero si se le permite desarrollarse sin detectarlo, el pronóstico es malo. Si vivimos en la luz y llevamos cuentas diarias delante de Dios, evitamos una grave crisis espiritual. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que somos algo que no somos. Romanos 12:3, Galatas 6:3. La Escritura nos dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debamos tener. Pero yo sé quién soy, tú dices. Soy un hijo de Dios, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Todo lo puedo en Él. Eso me hace muy especial. Sí, eres muy especial ante los ojos de Dios. Pero eres lo que eres por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. Tu vida, los talentos que posees y los dones recibidos no son logros personales, son la expresión de la gracia de Dios. Nunca te acredites lo que Dios te ha provisto, más bien, deleítate en cumplir dignamente los hechos que glorifican al Señor. Nos engañamos a nosotros mismos cuando nos creemos sabios en esta era. 1 Corintios 3, 18,19. Lo máximo de la arrogancia intelectual es creerse sabio sin la revelación de Dios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Romanos 1:22. A veces somos tentados a pensar que podemos competir en agudeza e intelecto con el Dios de este siglo. Pero no podemos competir con Él en la carne. Cuando pensamos que podemos superar a Satanás por nuestros propios medios, somos los primeros candidatos a ser extraviados por su astucia. Sin embargo, Satanás no puede competir con Dios. Es importante que nosotros no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino empleemos la mente de Cristo y le reconozcamos en todos nuestros caminos. Proverbios 3, 5,6, 1 Corintios 2:16. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que somos religiosos pero no ponemos freno a nuestra lengua. Santiago 1:26. Nada entristece más a Dios que cuando con nuestra boca denigramos a las personas en lugar de edificarlas. Jamás debemos utilizar nuestra lengua para derribar a otros. En cambio debemos edificarnos unos a otros con lo que decimos y dar gracia a los que nos oyen. Efesios 4:29, 30. Si tu lengua está fuera de control, te estás engañando al creer que tiene una vida espiritual coherente. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que no segaremos lo que sembramos. Gálatas 6:7. Como cristianos, a veces creemos que este principio no es para nosotros. Pero tendremos que vivir con las consecuencias de nuestros pensamientos, palabras y acciones, sean buenas o malas. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que los injustos heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9, 10. Catalina, una joven que asistía a una de las iglesias donde yo trabajé, un día entró a mi oficina completamente destrozada. Acababa de enterarse que su hermana mayor, quien la había llevado a Cristo, se había apartado de Dios y mantenía una relación lesbiana. Mi estilo de vida no importa, Dios me ama y me ha perdonado, era su argumento. Catalina estaba angustiada y confusa. Le pedí que buscara 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, homosexuales, heredarán el reino de Dios. VV 9:10. De alguna manera, la hermana de Catalina y otras como ella se engañan y no pueden entender esta verdad. Una vida descaradamente pecaminosa es una evidencia muy fuerte de una posición injusta delante de Dios. El Evangelio no es por obras, es cuestión de identificar a los verdaderos discípulos por sus frutos. Estás engañado si crees que tu estilo de vida no necesita estar en línea con tu profesión de fe. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que podemos andar continuamente en mala compañía sin corrompernos. 1 Corintios 15:33. Cuando yo era un creyente nuevo solía escuchar un disco de un evangelista de Nueva Orleans a quien llamaban el predicador de la calle Borbón. Este hombre vivía en un barrio de vida licenciosa y pretendía tener un ministerio con las prostitutas y a otros personajes de dudoso carácter. Pero según 1 Corintios 15:33, quien quiera que esté por mucho tiempo en ese ambiente va a tener problemas. Eso fue lo que le ocurrió a este evangelista. Se enredó tanto con el lado sórdido de la calle Borbón que a la larga perdió su ministerio. ¿Significa esto que no podemos ministrar a gente de baja moral? No, debemos presentarles a Cristo, sin sumergirnos en su ambiente. Cuidado con los maestros y profetas falsos. No hace mucho tiempo, un hombre de poco más de 30 años me fue derivado para atenderlo. Álvaro estaba desalentado y derrotado. Por varios años había creído que tenía un especial don de Dios para las profecías. Lo invitaban de diversas iglesias para hablar como emisario de Dios profetizando en un modo característico. Pero a lo largo de algunos meses su vida personal comenzó a desmoronarse. Finalmente llegó hasta el punto de no poder circular en sociedad y comenzó a apartarse completamente de la gente. Cuando me vino a ver hacía 2 años que estaba sin trabajo. Su padre lo mantenía y era esclavo de drogas. Álvaro y yo leímos 1 Tesalonicenses 5, 19-21, no apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Álvaro, le dije, aquí dice la Biblia que hay un don de profecía. Pero Satanás puede falsificar los dones espirituales y engañarnos para que creamos que son de Dios. Por eso la Escritura nos dice que pongamos todo a prueba. Después de una larga discusión sobre profetas y maestros falsos, Álvaro dijo, pienso que mi problema comenzó cuando no probé los dones de lenguas y de profecía que me confirieron falsos maestros, reconoció. No solo yo fui engañado, también engañé a otros. ¿Estás dispuesto a poner a prueba tu don de lenguas? Pregunté. Le aseguré a Álvaro que íbamos a probar al Espíritu, no a él. Estuvo de acuerdo, así que le pedí que comenzara a orar en voz alta en su lenguaje espiritual. Cuando Álvaro comenzó a orar en lo que pensaba era el don de lenguas, dije, en el nombre de Jesucristo y en obediencia a la palabra de Dios, pido a este espíritu que se identifique. Álvaro dejó de orar y dijo, yo soy él. En una situación como esta, si eres inexperto en esta materia o careces de discernimiento espiritual, podrías ser tentado a quitar el calzado de tus pies, pensando que estás en tierra santa. Pero yo seguí probando al Espíritu, eres el Cristo que fue crucificado por orden de Poncio Pilato, fue sepultado y resucitado al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre. No, no soy él, fue la respuesta. Obviamente era un espíritu maligno. Los que están en contra de ciertos dones